Sabemos lo que se siente, horas y horas invertidas en esa propuesta de investigación, o como la llamen en tu universidad, ya sea plan de tesis, proyecto de investigación o perfil de tesis. Este proceso, que puede ser largo y complicado, es absolutamente crucial para tu futuro académico y profesional. ¿Te sientes abrumado? Es normal, pero ¿y si existiera una manera más inteligente y eficiente de crear propuestas de investigación impactantes? ¿Una guía completa paso a paso que te facilite el camino? En este video vamos a sumergirnos en SCI Space, la plataforma diseñada para investigadores como tú, que transforma la forma en que abordas la creación de propuestas. Juntos te guiaremos paso a paso con la creación práctica de una propuesta de investigación completa, porque redactar una propuesta de investigación es fundamental para iniciar cualquier proyecto, sea cual sea tu campo de estudio, y es clave para buscar financiación o la aprobación académica que necesitas. Te mostraremos cómo aprovechar al máximo las funcionalidades de SCI Space para buscar temas relevantes, utilizar su potente IA Writer y las plantillas profesionales que te ahorrarán horas de trabajo. Hola y bienvenidos a Asesoría Educacional. En este video aprenderás todo sobre cómo crear una propuesta de investigación impactante utilizando la plataforma SCI Space. Al final de este video comprenderás completamente el potencial de SCI Space para la investigación. En los próximos minutos te guiaremos a través de un ejemplo práctico, creando una propuesta de investigación desde cero, utilizando SCI Space. Verás de primera mano cómo buscar temas relevantes, cómo el IA Writer te puede ayudar a redactar y cómo las plantillas facilitan la presentación. Así que quédate con nosotros. Ahora vamos a la parte más emocionante. Crear nuestra propuesta de investigación utilizando SCI Space en tiempo real. Vamos paso a paso. El primer paso para cualquier propuesta de investigación es, por supuesto, tener un tema. Y a veces encontrar ese punto de partida puede ser el mayor desafío. Vamos a utilizar la función Buscar tema. Como pueden ver, al hacer clic en Buscar tema, SCI Space nos abre un mundo de posibilidades. Aquí podemos ingresar palabras claves relacionadas con nuestra idea de interés. Imaginemos que estoy interesado en investigar sobre una comparativa de herramientas de IA para investigadores. Voy a escribir esas palabras claves y presionar el botón de la lupa. Miren esto, en segundos SCI Space nos ha proporcionado una lista de temas relacionados, artículos relevantes e incluso preguntas de investigación potenciales. Esto es increíblemente útil para inspirarnos, para afinar nuestro enfoque y para descubrir áreas de investigación prometedoras que quizás no habíamos considerado inicialmente. Podemos explorar estos resultados, leer los resúmenes de los artículos directamente aquí y guardar aquellos que nos parezcan más relevantes para nuestra propuesta. Con esta funcionalidad, el temido bloqueo del escritor se convierte en una cosa del pasado. Una vez que tenemos una idea más clara de nuestro tema, el siguiente paso es comenzar a darle forma a nuestra propuesta. Y aquí es donde las plantillas de documento de SCI Space se convierten en nuestros mejores aliados. SCI Space entiende que no todos los documentos de investigación son iguales. Por eso nos ofrece una amplia variedad de plantillas prediseñadas para diferentes tipos de documentos académicos. Podemos encontrar plantillas para artículos científicos, revisiones de literatura, presentaciones y, por supuesto, plantillas específicas para propuestas de investigación. Miren la cantidad de opciones. Tenemos plantillas para diferentes estilos y formatos. Y lo mejor de todo es que estas plantillas ya vienen estructuradas según los estándares académicos, lo que nos ahorra muchísimo tiempo y nos asegura que no olvidaremos ninguna sección importante. Para nuestro video de hoy, vamos a seleccionar la plantilla de propuesta de investigación. SCI Space nos lleva directamente al IA Writer, su asistente de escritura impulsado por inteligencia artificial. Fíjense en la interfaz. Es limpia, intuitiva y nos presenta la estructura de una propuesta de investigación profesional, ya organizada en secciones: título, resumen, introducción, revisión de literatura, metodología, resultados esperados, limitaciones, referencias y bibliografía. Todo lo que necesitamos para construir una propuesta completa y convincente. Antes de comenzar a escribir, es importante entender qué es exactamente una propuesta de investigación y cuál es su propósito. Piénsenlo como el plano arquitectónico de un proyecto de investigación. Es un documento conciso
que narra su idea de investigación, describe cómo planean abordar un problema específico y justifica la importancia de su estudio. Es su carta de presentación para obtener financiación, aprobación académica o simplemente para guiar su propio trabajo. En la tarjeta de arriba les dejo un video donde se explica a profundidad el proyecto de investigación, o también llamado propuesta de investigación, plan de tesis o perfil de tesis. El propósito principal de una propuesta de investigación puede variar según el contexto, pero generalmente se centra en conseguir financiación para el proyecto, obtener la aprobación de un comité o supervisor o demostrar la relevancia y viabilidad de la investigación. En esencia, su propuesta debe responder claramente a la pregunta: ¿por qué es necesaria esta investigación? Ahora que entendemos la importancia, veamos rápidamente la estructura típica de una propuesta de investigación, que es la que precisamente nos ofrece la plantilla de CCI Space. Generalmente incluye estas secciones principales: título, informativo y cautivador; resumen, conciso y completo; lleva una pregunta, hipótesis, métodos, resultados; introducción, es el contexto, el problema de investigación, su importancia; revisión de literatura, son los estudios previos y brechas en el conocimiento; la metodología de la investigación, es el diseño, los métodos de recolección de datos, la muestra; los resultados esperados, son los objetivos, predicciones, conexión con la pregunta de investigación; limitaciones, posibles desafíos y limitaciones del estudio; referencias y bibliografía, son las fuentes citadas y consultadas. Con esta estructura clara en mente, estamos listos para comenzar a escribir con la ayuda del IA Writer de CCI Space. Aquí es donde la magia de la inteligencia artificial entra en juego. El IA Writer de CCI Space es una herramienta poderosa que nos asiste en la redacción de cada sección de nuestra propuesta. CCI Space nos ofrece sugerencias y prompts para guiarnos en la escritura. Podemos pedirle que nos genere ideas para la introducción basadas en nuestro tema, o podemos comenzar a escribir nosotros mismos, y el IA Writer nos dará sugerencias de frases, sinónimos, y nos ayudará a mantener la coherencia en nuestro texto. Es como tener un asistente de investigación personal dentro de la plataforma. Podemos utilizar el IA Writer para cada sección de nuestra propuesta, desde el resumen hasta la metodología. Es una herramienta flexible que se adapta a nuestro estilo de escritura y nos ayuda a superar el bloqueo del escritor, a mejorar la claridad y la coherencia de nuestro texto y a ahorrar tiempo valioso. Un aspecto fundamental de cualquier propuesta de investigación es, por supuesto, respaldar nuestras afirmaciones con evidencia científica, y CCI Space también nos facilita muchísimo el proceso de inserción de citas. Con CCI Space, insertar citas es increíblemente sencillo. Imaginemos que en nuestra revisión de literatura queremos mencionar un estudio clave sobre inteligencia artificial en la educación. Simplemente seleccionamos el texto donde queremos insertar la cita y podemos buscar artículos directamente dentro de CCI Space o importar referencias desde gestores bibliográficos. ¡Listo! La cita se inserta automáticamente en el formato que necesitamos: APA, MLA, Chicago, etc. y se agrega a nuestra bibliografía al final del documento. Olvídate de los errores de formato y de las horas perdidas formateando manualmente las citas. CCI Space lo hace todo por nosotros. Finalmente, CCI Space nos ofrece una herramienta adicional, muy útil durante todo el proceso de investigación: el Notebook. El Notebook de CCI Space es como un cuaderno digital integrado en la plataforma. Podemos abrirlo en cualquier momento mientras trabajamos en nuestra propuesta y tomar notas, organizar ideas, guardar enlaces o artículos relevantes, hacer lluvia de ideas. Es un espacio personal y organizado para mantener toda la información importante relacionada con nuestra investigación en un solo lugar. El Notebook es perfecto para mantenernos organizados, para no perder ideas importantes y para tener siempre a mano la información que necesitamos durante todo el proceso de creación de nuestra propuesta. Es una herramienta simplemente que realmente potencia nuestra productividad en CCI Space. Y así hemos recorrido juntos el proceso de creación de una propuesta de investigación utilizando CCI Space. Te tengo una excelente noticia. He conseguido un descuento exclusivo para ti. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción y usar el código de descuento que ves en pantalla para disfrutar de todos los beneficios de CCI Space hoy mismo. Ahora, para asegurarnos de que todo quede súper claro, vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que suelen surgir cuando hablamos de propuestas de investigación y de cómo CCI Space puede ayudarnos. Una pregunta muy práctica ahora:
¿Cuál es la longitud ideal de una propuesta de investigación? ¿Hay un número mágico de páginas? No hay una respuesta única, pero como guía general, una propuesta de investigación suele tener una extensión de entre 3.000 y 4.000 palabras. Esto equivale aproximadamente a unas 10 o 15 páginas a doble espacio. Sin embargo, siempre debéis verificar las pautas específicas de vuestra institución o la convocatoria, ya que pueden tener requisitos de extensión diferentes. La clave es ser concisos pero completos. Pasemos a la formulación de la pregunta de investigación. ¿Cómo escribo una pregunta de investigación que sea realmente sólida y efectiva? Una pregunta de investigación sólida es el corazón de nuestra propuesta. Para formularla correctamente, tened en cuenta que debe ser específica, o sea, bien definida y enfocada. Clara, fácil de entender y sin ambigüedades. Relevante, que aborde una brecha en el conocimiento existente. Y factible, que se pueda responder dentro del alcance de vuestro proyecto y recursos. Una pregunta metodológica común. ¿Puedo utilizar métodos tanto cualitativos como cuantitativos en mi propuesta? ¿Es válido combinarlos? Absolutamente sí. De hecho, combinar métodos cualitativos y cuantitativos en un enfoque de métodos mixtos puede enriquecer enormemente vuestra investigación. Simplemente explicar claramente cada método y justificar cómo se complementan entre sí para responder a vuestra pregunta de investigación. La combinación de enfoques puede ofrecer una comprensión más completa y profunda del tema. Próximamente estaremos realizando un video para analizar completamente y con un ejemplo práctico el método de investigación mixto. Una pregunta que a todos nos preocupa. ¿Por qué suelen rechazar las propuestas de investigación? ¿Qué errores debo evitar? Hay varias razones comunes para el rechazo. Hipótesis poco clara o defectuosa. Esto es una falta de enfoque o lógica en la hipótesis. Falta de novedad. La investigación que no aporta nada nuevo o relevante. Metodología insuficiente. Una descripción vaga o poco sólida de los métodos. Revisión de literatura inadecuada. Falta de contexto teórico o ignorar estudios relevantes. Plagio o problemas de citación. Falta de originalidad o errores en las referencias. Y finalmente, una pregunta directamente relacionada con nuestra herramienta de hoy. ¿Está bien usar plantillas de propuestas de investigación como las que ofrece SCI Space? Absolutamente sí. Utilizar plantillas de propuestas de investigación bien diseñadas como las de SCI Space es una excelente idea. No hay nada de malo en ello. De hecho, aceleran enormemente el proceso de redacción al proporcionar una estructura profesional y organizada. Lo importante es que la plantilla es solo una guía. El contenido, la originalidad de vuestra investigación, vuestras ideas y vuestro análisis son los que realmente importan. SCI Space nos da la base. Y con esto hemos respondido a las preguntas más frecuentes. Espero que esta sección os haya ayudado a aclarar cualquier duda y a sentirnos aún más preparados para crear vuestras propuestas de investigación con SCI Space. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.